hermano Guillermo. Dejo con ustedes a nuestro hermano. Gracias, hermano. El Señor le bendiga, mis hermanos. Nuevamente el gran privilegio de estar aquí y exponer qué es lo que dice la Escritura. Especialmente esta noche vamos a tocar uno de los temas que yo creo es de suma importancia para toda persona. Vamos a hablar del tema de los hijos. Y usted dirá, yo no tengo hijos todavía. Un día usted puede tener hijos. O usted puede decir, mis hijos ya están grandes. Si, hermano, estos principios de los cuales vamos a hablar esta noche, usted puede aplicarlos no solo con sus hijos, sino tal vez amigos o los niños aquí de la congregación. Usted puede ser de gran bendición para el pueblo de Dios cuando todos aplicamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer una sección de la Escritura en el libro de los Salmos. Salmo 127. Vamos a comenzar en el Salmo 127 y esta noche vamos a abrir nuestra Escritura. Vamos a usar la Escritura porque vamos a ver diferentes porciones que todas apuntan al mismo tema de acerca de nuestros hijos. ¿Cómo educamos en una generación tan perdida como esta? ¿Cómo educamos a nuestros hijos en santidad? Vamos a necesitar todo el poder de Dios para hacer eso. Vamos a tener que ver qué dice la Escritura y aplicar, obedecer la palabra del Señor. Salmo 127, vamos a empezar en el versículo 3. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, nos ilumina y nos dice en qué sendero tenemos que andar, Padre. Háblanos esta noche, Señor, algo que nos llevemos en nuestro corazón y que apliquemos en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado, el Señor Jesucristo. Amén. El pueblo de Dios se sienta. Ayer le pedí al hermano a Isael que cantáramos este canto, el 503, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Cuántos de ustedes sabían que esto en realidad es un versículo que está en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, el versículo 17? Es un canto precioso. Cuando usted escucha lo que dice, yo le invito que cuando cante al Señor, mi hermano, hágalo entendiendo lo que está cantando, sabiendo qué es lo que dice la letra. Por ejemplo, la letra de la canción que el hermano acaba de cantar es extremadamente preciosa y habla tanto de la bondad del Señor. Pero este canto de 503, ¿sabía usted que en el libro de Sofonías está hablando básicamente de qué va a pasar cuando el Señor agarra en sus brazos a su amada en las bodas del Cordero? Estudie esa parte de la Escritura bajo ese lente y usted va a ser bendecido. Dice que Él callará de amor. Imagínense qué significa eso. Cuando la iglesia sea presentada finalmente sin mancha, sin arruga en la presencia del Señor, va a ser que es como que Él no va a tener palabras para describir la belleza de su amada. Entonces todos tenemos esperanza. El Señor está trabajando con su iglesia y sabemos que habrá día que la iglesia será sin mancha y sin arruga. Y esta canción también le pedí al hermano que la cantáramos porque tiene que ver con el tema de los hijos. Hermano, es imposible hablar acerca de los hijos sin tomar en cuenta de qué estábamos hablando hace 2 semanas, que era acerca del matrimonio. Son 2 temas que no puede predicar el uno sin el otro. Es tan importante hablar de los hijos. Tenemos que tener la base de la Escritura de la pareja. ¿Qué significa eso? Entonces, por los que no estuvieron aquí o por contexto de lo que vamos a estudiar, vamos a tomar unos minutos para revisar qué fue lo que estudiamos hace 2 semanas acerca de la familia, es decir, el esposo y la esposa. Algunos de ustedes no estuvieron aquí, ¿verdad? Entonces yo creo que es buena oportunidad de revisar de una manera general que hablamos hace 2 semanas y luego vamos a entrar en el tema de nuestros hijos. Hermanos, esta iglesia, yo me doy cuenta, está siendo bendecida con una gran cantidad de niños. ¿Han notado ustedes? Si ustedes van allá adentro, esos salones están llenos de pastor, niños, y usted dice: wow, qué bendición. Pero usted debe hacerse la pregunta: ¿por qué Dios nos da hijos? Porque mucha gente tiene hijos y no sabe ni por qué. ¿No entiende por qué Dios nos da hijos? Hay una razón, hermano, bien específica, que a propósito tiene que ver con el versículo que leímos.
Ahí en ese versículo el Señor nos da, lo vamos a leer nuevamente porque es tan importante, 127, Salmo 127 en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas o como flechas, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Alguna vez ha leído este verso? Dice, ¿qué significa que como flechas? O sea, ¿qué es eso de que nuestros hijos son como flechas? Esa es una enseñanza que la Escritura nos da y la expande en muchas partes de la Biblia. Vamos a ver cómo nuestros hijos son usados como flechas. Entonces, mi hermano, esta noche el Señor va a hablarnos a todos por medio de su palabra. Todos estamos aprendiendo. Yo con mi familia, yo estoy aprendiendo. Muchas de estas cosas yo me las predico a mí mismo, mi hermano, porque yo necesito también de entender qué dice la Biblia al respecto de estos temas. Porque yo no sé si ustedes como yo, que a veces tenemos que jalarnos los pelos con nuestros hijos, porque es difícil. Es difícil, especialmente en una generación tan dura como la que estamos en este momento. Pero decíamos la semana pasada que Dios creó la pareja o creó el matrimonio con una razón bien específica. Y la razón era para mostrar o para hacer un despliegue de un misterio que Dios había tenido, que había algo que había estado siendo oculto a través de toda la eternidad. Algo que Dios existía en el corazón de Dios, pero que nunca había sido manifestado. Y leíamos en Efesios 5, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, yo le recomiendo, léalo en su casa. Efesios 5 habla acerca del misterio que Dios tenía oculto a través de la eternidad, pero que fue manifestado por medio del Señor Jesucristo. Y en esa porción de la Escritura leemos que el misterio tiene que ver con Jesús y su iglesia. Algo que había existido en el corazón de Dios, algo que el Señor había querido siempre hacer, su iglesia, es decir, la esposa del Cordero. ¿Sabía usted que el Padre ama tanto a su Hijo, a Jesús, que no puede tener demasiado de Él? Es decir, quiere verlo donde sea. Experimenta, el Padre ama, experimenta el amor del Hijo y el Hijo experimenta el amor del Padre. El Padre es el dador de vida, el generador de vida. Por eso que el Señor usa, el Espíritu de Dios usa esa frase del Padre, el que da vida, y Jesús es el recipiente del amor del Padre. El Padre ama tanto al Hijo que el Padre quiso formar una raza de humanos, los cuales el destino de estos humanos iba a ser reflejar a Jesús. Es decir, el hombre fue formado, el hombre fue creado para ser un reflejo, como un espejo de la persona del Hijo de Dios. ¿Se acuerda que cuando Dios creó todo, Él decía, hágase la luz, y la luz se hacía? Que se separen las aguas y las aguas se separaran. Y creó los animales, creó las plantas con el poder de su palabra. Pero cuando creó al hombre, no fue como los animales o como las plantas. Cuando creó al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Muy importante, nunca pase por encima de eso, porque se da cuenta que la creación del hombre fue diferente a lo demás. El Señor creó al hombre para reflejar al Hijo de Dios. Es decir, la vida, la luz le pertenece al Hijo de Dios, pero el ser humano, a pesar que fue creado del polvo de la tierra. ¿Se acuerdan que hablábamos qué significaba la palabra Adán? El primer hombre. Adán significa hecho de polvo, porque su origen era el polvo de la tierra, pero el destino para el cual Dios creó al hombre era celestial, eran los cielos. El hombre tenía que pasar por una prueba en el cual iba a ser elevado del polvo de la tierra a los cielos. Es tan importante. Y Dios le dio al hombre una compañera que se llamaba Eva. Y a Eva no la hizo del polvo de la tierra como hizo a Adán, sino que sacó de la costilla de Adán y creó a Eva. Es decir, cuando Dios creó a Adán, ya Eva venía implícita, venía dentro de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de este un tema de hijos? Ya va a haber la conexión. ¿Qué pasó, mi hermano, cuando Jesús vino a la tierra? ¿De dónde salió la iglesia? La iglesia salió
de Jesús. El material de la iglesia es Jesús mismo. La iglesia es eterna, así como el Hijo de Dios es eterno. La iglesia es salida del Señor mismo. Por eso el origen de la iglesia es celestial. Hermano, mi hermana, usted no está envuelto aquí en una iglesia, algo que hacemos los domingos. Esto es algo eterno. Esto es algo que Dios ha tenido siempre en su corazón y ha sido de extrema importancia en el corazón de Dios. ¿Qué fue necesario para que la iglesia saliera de Jesús? Jesús tuvo que morir. Es como que entró en un sueño, al igual que Adán. ¿Se acuerda que Adán tuvo que dormir? Y en el sueño de Adán el Señor sacó a Eva. De la misma manera, cuando Jesús descansó en su muerte, el Señor sacó la iglesia del Señor mismo. Por eso la iglesia es parte de Cristo mismo. Solo lo nacido del cielo regresará al cielo. La iglesia es celestial, no pertenece a esta tierra. Entonces el Señor, creando al hombre y a la mujer, está mostrándonos el misterio de Jesús y la iglesia. Entonces el Señor creó el matrimonio. Y lea conmigo algo muy importante en el libro de Génesis. Vea por favor el libro de Génesis en el capítulo 1. Mira lo que Dios dijo en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo diciendo, dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Mi hermano, para poder saborear qué es lo que está pasando aquí, tenemos que verlo en contexto de toda la Escritura. Antes de crear al hombre, el Señor creó este planeta. Pero aún antes de la creación del planeta Tierra, ya había una creación diferente a la que tenemos ahora, que era la creación angelical de los ángeles. Y la Biblia nos relata una rebelión que hubo antes de la creación de todo, en la cual el ángel más perfecto que había se rebeló contra la voluntad de Dios y arrastró a muchos ángeles con él. Y la Biblia nos relata cómo ellos fueron sacados de la presencia de Dios. Ahora déjeme preguntarle algo. Cuando Dios crea algo, ¿lo crea bien hecho o lo crea mal hecho? Bien hecho, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lea conmigo verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si Dios crea todo perfecto en el versículo 1, ¿por qué en el versículo 2 la tierra está desordenada y vacía? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Hermano, cuando Satanás fue quitado del cielo, él cayó en la tierra. Cayó de una posición sublime a una posición terrenal, terrestre. Por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía por la presencia del enemigo de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios creó al hombre, a Adán y Eva, creó una familia y los puso en un jardín en medio de una tierra desordenada y vacía. ¿Y sabe lo que Dios le dijo al hombre? Adán le dijo, esto es lo que quiero que hagas, este va a ser tu trabajo, te vas a reproducir, vas a fructificarte. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que leímos aquí en el versículo 28? Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señoread. O sea, que el trabajo del hombre era tener hijos, y con sus hijos ellos iban a empujar el reino de las tinieblas que estaba alrededor del huerto de Edén. Era el trabajo del hombre cuidar el jardín que Dios le había dado, pero no solo el jardín, sino le dijo señorear. Y le dijo, vas a multiplicarte, vas a señorear toda la tierra. O sea, que el trabajo que Adán iba a hacer era agarrar su familia, reproducirse, tener hijos y después usar sus propios hijos con su familia, y entre todos, sujetándose a Dios, iban a empujar las tinieblas, iban a hacer de aquella tierra que estaba desordenada y vacía, la iban a traer nuevamente al estándar de Dios, sujetos a Dios.
Entonces, la razón por la cual Dios quería que Adán estuviera en ese puesto era precisamente para recuperar aquello que Satanás había perdido. Pero ¿qué pasó? Sabemos que Satanás tentó a Eva. Luego, después de eso, el hombre se sujetó a su esposa. Cayeron los dos, entró el pecado al mundo, entró la miseria, entró la muerte, y conocemos la historia de lo que sucede. Después de eso, los hijos, en vez de hacer el trabajo original, de gobernar sobre la tierra, de empujar las tinieblas hacia afuera, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan de los dos hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¡Pum! Caín mató a Abel. En lo contrario de lo que Dios había querido hacer. Exactamente lo contrario. Parece como que Dios estaba perdiendo la batalla por la cual creó a Adán, a Eva, y les dio hijos. Pero gracias a Dios, la Biblia nos relata que el Hijo de Dios vino a recuperar ¿el qué? Lo que se había perdido. Es decir, el Padre no fue frustrado por lo que ocurrió, sino que el Padre mandó entonces a su Hijo a arreglar aquello que Adán había perdido por desobedecerse a Dios. ¿Sabía usted que en la Escritura a Jesús se le llama el último Adán? El segundo hombre, el último Adán. Porque Jesús va a hacer todo aquello que Adán no pudo hacer. Jesús va a arreglar, va a destruir las obras del enemigo, dice la Escritura, y va a hacer la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera sabemos que Adán perdió su objetivo que tenía. Jesús la recuperó en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan qué fue lo que Jesús dijo? Padre, no lo que yo diga, lo que tú digas. Si es posible, quita esta copa de mí, pero no lo que yo diga, sino lo que tú dices. Y Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan lo que Adán dijo en el jardín de Edén? Dios le había dicho, no puedes comer de esa fruta, Adán. El día que muera vas a morir. ¿Qué es lo que él dijo? No, Dios, no lo que tú digas, es lo que yo diga. Yo quiero comer, yo voy a comer. Y comió. Es decir, no la voluntad de Dios, sino la mía. Eso fue lo que Adán dijo. Pero en otro jardín, en el jardín de Getsemaní, el último Adán, el Señor Jesús, dijo, Padre, no lo que yo diga, sino lo que tú dices. Exactamente lo que Adán le negó al Padre, el Hijo de Dios se lo arregló. El Hijo de Dios le dio al Padre lo que quería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene todo esto que ver con los hijos, hermano? Tiene todo que ver. Porque debido a ese sacrificio de Jesús, Él ahora puede tener una iglesia, está formando una iglesia, está formando una nueva creación, una nueva criatura con el nuevo nacimiento debido a su muerte en el Calvario, debido a su obediencia. Ahora la iglesia nace y es una nueva creación, no más sujeta a Adán como antes, pero sujeta al Hijo de Dios. Entonces tenemos una creación nueva, una creación en triunfo, formada en Cristo Jesús. Ahora es posible entonces regresar al plan original que Dios tenía para nuestros hijos. ¿Por qué Dios nos dio hijos, hermano? Si usted ha nacido de nuevo, usted pertenece a la familia de Dios. ¿Por qué Dios le dio hijos? La razón por la cual Dios nos da hijos, volvemos al plan original de Dios. Nos da hijos para usarlos y extender el reino de Dios en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? Decía, el reino de Dios ya está en medio de ustedes, refiriéndose a su persona. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús usa ahora para extender su reino aquí en la tierra? Usa su iglesia. ¿Y cómo específicamente Dios nos dice a nosotros que debemos hacerlo? Una de las formas tan importantes, mi hermano, es nuestros hijos. Dios nos da un regalo que se llama nuestros hijos como parejas. Es increíble, hermano, cómo muchas veces no nos damos cuenta del regalo que tenemos en ellos. ¿Por qué Dios nos da hijos? ¿Por qué esta iglesia está llena de niños allá adentro? Póngase a pensar qué es lo que Dios está haciendo. Es una nueva generación. ¿Sabía usted que las cosas como van en el mundo? A mí no me extrañaría. La Biblia dice que nadie sabe cuándo Jesús viene.
Pero cuando usted ve todo lo que está pasando en el mundo, es muy posible que la venida del Señor esté bien cerca. ¿Será posible que ellos son la generación que van a ver al Hijo del Hombre regresar? Es muy posible. El rol que van a tener ellos en el tiempo final no es tan importante, y usted como padre juega un papel extremadamente importante en la vida de sus hijos. No importa si tiene meses, no importa si es un teenager, si está más grande. Ahora bien, el enemigo sabe, odia al hombre, y el enemigo sabe que quiere destruir toda una generación de jóvenes, de niños. ¿Se acuerda cuando Dios iba a levantar a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto? ¿Qué fue lo que el diablo quiso? ¿Cómo quiso matar a Moisés desde que era un niño? Dijo, vamos a matar a todos los varones. ¿Se acuerda de eso? Que vamos a matar a todo varón israelita. Quiso acabar con una generación entera, porque dijo, acabando con esta generación de niños, acabamos con el futuro. Cuando Jesús iba a nacer, ¿se acuerda de que Herodes quería mandar a matar al Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Acabar con una generación entera de niños. Sí, es algo que Satanás siempre hace. Mis hermanos, eso es exactamente lo que el diablo está haciendo en esta generación. Quiere, no necesariamente físicamente, pero quiere acabar con toda la generación de niños y de jóvenes que tenemos en este momento. Usted no necesita gran explicación. Usted puede verlo allá afuera en el mundo. Usted puede ver el tremendo desorden que existe en la juventud, incluso en los niños. Es increíble el nivel de rebelión hacia los padres, contrario exactamente a lo que Dios dice. Que cuando usted ve un padre con su hijo, una madre con su hijo, ¿sabe qué es lo que debería reflejar? La relación entre el Padre y Jesús. Lo que el Padre dice, Jesús hace. Jesús ama al Padre y el Padre ama al Hijo. ¿Se acuerdan? El libro de Juan habla de todo eso. Nuestros hijos deberían deberían mostrar y reflejar la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos niños en completo desorden en relación a los padres. O vemos padres que no les importan los hijos, y esto causa la rebelión de los hijos y se vuelve un círculo. Es una generación a la que estamos perdiéndola delante del enemigo, incluso en nuestras iglesias. Es tan importante entender esto, mi hermano, porque tarde o temprano usted se va. Si usted tiene hijos pequeños, nosotros tuvimos 4 con mi esposa. ¿Y cuál es la primera palabra que los niños aprenden? Yo no sé usted, pero la primera palabra que mis hijos aprendieron es no. Cuando tenían meses. No, véngase de acá. No. O a veces sin usar palabras. ¿Nunca vieron un niño que le hace así? Yo tuve 2 que le hacían así. Y todavía le hacen a veces, pero estamos aprendiendo, hermano. Pero se da cuenta de que el niño cuando nace ya con esta naturaleza que tiene que ser cambiada, la naturaleza adánica. Y Dios nos da estas almas, nos confía estas almas para que nosotros, por medio del poder de su Espíritu, en obediencia a su palabra, hagamos el trabajo con ellos de transformación que solo Dios puede hacer. Entonces Dios nos da las instrucciones en la Biblia cómo hacerlo. Porque, mi hermano, le digo una cosa: como van las cosas en el mundo, si nosotros creemos que las cosas van a cambiar automáticamente con nuestros hijos, si nosotros no hacemos lo que dice la Escritura, estamos completamente equivocados. Usted puede verlo en los supermercados, usted puede verlo en la calle, niños golpeando a los padres. ¿Alguien ha visto eso? Niños gritándole a los padres. Niños, yo he visto niños escupir al papá en la calle. Es increíble, contrario completamente a la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Padre hizo para evitar eso? Porque, mi hermano, un hijo en rebelión contra el Padre es exactamente lo que Satanás quiere. Porque lo que eso va a causar es la destrucción de toda esa generación. Ahora en las escuelas, ¿ustedes se acuerdan de los que tenemos más de 40 años aquí? Tal vez no hay ninguno.
Pero cuando usted se acerca a los 40, usted va a dar cuenta que en nuestra generación las cosas, los jóvenes tendían a ser un poquito más, quizás respetuosos. Ahora es increíble, las cosas van para peor y van a ir para peor. Porque el pecado, mi hermano, nunca se queda estable. El pecado siempre va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y cada generación va a ser peor y peor mientras nos más acercamos a la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia nos dice exactamente qué hacer para poder evitar eso. Entonces, vamos a estudiar unos pocos principios. Es imposible hablar de todo eso, pero vamos a estudiar principios importantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer como padres para evitar la destrucción de esta generación que es como una ola que viene y está acabando con una generación completa de niños? Es increíble, en las escuelas de mis hijos me hablan cómo hay niños ateos que ni siquiera creen o temen a Dios, de edades cortas. Por supuesto que las cárceles van a estar llenas. Por supuesto que vamos a ver todo cómo está la sociedad en este momento, porque se ha abandonado lo que dice la palabra de Dios. Porque la pregunta es, ¿dónde están los padres de esos hijos? ¿Dónde están los padres obedientes a la palabra de Dios cuando vemos una generación que se está perdiendo, o una generación que se está moviendo lejos de la voluntad de Dios? En el pasado, mis hermanos, habían culturas paganas, completamente diabólicas, que agarraban a sus hijos y se los ofrecían a demonios, se los ofrecían a dioses ajenos, paganos. Moloch era uno de los dioses, por ejemplo, que era como una estatua horrible de este demonio con los brazos extendidos, y ponían fuego debajo de los brazos. El paganismo tiraban a los niños en el fuego, algo horrible, completamente demoníaco. Y uno puede decir, lo que hacía esa gente. Mis hermanos, eso es lo que muchas parejas están haciendo hoy día con sus hijos. No los tiran más a dioses paganos, pero los tiran al Dios de la televisión, o lo arrojan a sus hijos al Dios del entretenimiento, o arrojan a sus hijos al Dios del dinero o del confort. Entonces, es tan importante que entendamos estos principios, porque incluso como cristianos podemos caer en el error de no hacer nuestro trabajo como padre. Porque la Biblia nos garantiza, y lo vamos a ver en este momento, cuando obedecemos a Dios y obedecemos su palabra, los resultados van a ser diferentes. Vea por favor conmigo en Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Proverbios 22 en el capítulo 6, versículo 6. Dígame por favor un amén si ya lo tiene. Gloria al Señor. Proverbios 22, versículo 6. Así es lo que dice la Escritura para evitar eso y tener bendición con nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos han leído este verso antes? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En el original, mi hermano, a veces cuando leemos esto en español, se diluye un poquito el significado. Cuando usted lee ese versículo en el original, la palabra instruir en realidad es entrenar. Entrena al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Y en ese sentido, entrenamiento es como cuando un soldado es reclutado. ¿Se acuerdan de nuestros países cuando andaban reclutando? Que entraban los jóvenes, algunos de ellos malcriados, panzones, de todas formas, pero cuando salían, ¿cómo salían? Entrenados, hombres delgaditos, disciplinados. ¿Por qué? Porque eran entrenados. Esa es la misma palabra que la Biblia dice que hagamos con nuestros hijos. Hermanos, el entrenamiento de nuestros hijos no es algo automático, que nosotros nos vamos a sentar como padres y vamos a ver que suceda automáticamente. Si usted hace eso, lo que usted va a ver es su hijo, su hija rumbo a destrucción, porque eso es el destino de Adán. Es necesario que tomemos nosotros, especialmente los padres, la responsabilidad de la educación espiritual
de nuestros hijos, porque no va a ocurrir automáticamente. Yo he oído padres cristianos que cometen el terrible error de decir: cuando sea grande, él va a entender. Hermano, esa es la mentira satánica más grande que usted puede oír. Si usted no entrena a sus hijos desde corta edad, desde chiquitos, si no les enseña a obedecer, a escuchar la voz de su padre y a obedecer, nunca lo van a saber. Si un niño no puede ahora escuchar la voz de su padre y obedecer con buena actitud, cuando sea grande va a rehusar escuchar la voz de Dios, mucho menos obedecer. ¿Y sabe quién va a dar cuentas por eso? Los padres. Es tan importante, hermano, es tan importante que no creamos que no es nuestra responsabilidad. Un error que cometemos: ahí en la escuela bíblica le van a enseñar. Hermano, la Biblia no en ningún momento le pone la responsabilidad a la iglesia de la educación de nuestros hijos. La educación espiritual de nuestros hijos es, número uno, responsabilidad del padre. Extremadamente importante. La Biblia habla del padre como la lámpara que ilumina, y que la madre es como la luz, refleja lo que el padre dice. Cuando el papá y la mamá, en acuerdo con la palabra de Dios, van a educar a sus hijos, van a enseñarle obediencia, entonces el Espíritu de Dios trabaja por medio de eso. Es tan importante, a propósito, que estos principios el padre y la madre tienen que estar en acuerdo. Si el papá y la mamá están en acuerdo cómo educar a sus hijos, de acuerdo a lo que dice este libro, porque hay muchas corrientes allá afuera que quieren decirle que la doctora el doctor dice que eduquemos de esta manera. Hermano, cierre sus oídos a eso y diga: ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debo yo educar a mis hijos? Porque todo está aquí. Yo he visto hermanos que incluso les parece gracioso las rebeliones de los niños. El niño, ven acá, y sale corriendo. Qué lindo el niño. Wow, mi hermano, ¿qué dice la Biblia al respecto? Imagínense que el padre dijera: Jesús, ven aquí, y Jesús se va para el otro lado. No se ve eso. ¿Por qué? El padre habla y Jesús atiende. Esa es la meta para nuestros hijos. Y hermano, este es un proceso, esto no es cosa, es algo que constantemente los padres tenemos que trabajar con nuestros hijos. Pero si no lo hacemos nosotros, si nosotros no los entrenamos a obedecer, alguien más los va a entrenar a desobedecer. ¿Sabía usted que Jesús mismo aprendió obediencia? ¿Sabía usted? El libro de Hebreos dice que Jesús aprendió obediencia. Es decir, en su condición humana, Él aprendió a decir no a su voluntad y sí a la voluntad de su Padre. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Lo que yo le oigo decir, eso es lo que le digo. Es decir, Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Esa es nuestra meta. Que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, ellos atiendan nuestra voz. Mientras más temprano comenzamos, más fácil es. Pero esta corriente del mundo nos va a decir lo contrario. Esta corriente del mundo dice: no, espera que tenga 14 años. Entonces, cuando él entiende, él va a tomar sus decisiones. Hermano, si usted esperó a los 14, 15 años, lamento decirlo, usted esperó demasiado. La educación de los niños empieza. Mire, le voy a dar mi opinión en esto. Trato de mantener fuera mi opinión, pero ahí me parece que empieza el día que nacen. La Biblia dice: entiende desde chiquito. Pero mientras más usted se tarde en enseñarle obediencia, más duro va a ser. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo quería enseñarles obediencia. Hay que entrenarlo, hay que buscar la manera de que aprenda que cuando papi habla, ellos escuchan. Cuando papi dice algo, ellos lo obedecen con buena actitud. Porque no es suficiente que lo hagan, tienen que hacerlo con buena actitud. Yo recuerdo que ponía uno de mis hijos, agarraba el juguete favorito que tenían y lo ponía en medio de la sala y le decía: papi dice, no toque. Y el niño quería: no, papi dice, no toque. Y a usted le parecerá, ¿qué edad tenía? Tenía como 4 meses. Hermano, usted se va a sorprender que un niño a menos edad que eso
puede entender, no porque entienda razonablemente, pero actúa por reflejos. Puede aprender a obedecer la voz del Padre, aun cuando están muy pequeñitos. Recuerdo que en una ocasión ¿sabe qué? Le voy a contar esto después. Veamos lo que dice la palabra en algo. Por favor, conmigo en Proverbios. Proverbios capítulo 23, en el verso 13. Porque la Biblia nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Proverbios 23, en el versículo 13, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hermano, ¿quién escribió eso? ¿Quién es el autor de eso? Esto es contrario a lo que escucha usted en las escuelas. Esto es contrario a lo que escucha en esta generación. Eso era para antes. Hoy en una sociedad civilizada no necesitamos eso. Mentira. La palabra de Dios dice que esa es la manera que tenemos que corregir a nuestros hijos. La vara, mis hermanos, es para la rebelión. Es tan importante eso, porque uno como padre puede cometer grandes errores. Yo cometí grandes errores con los míos. Por eso, ¿qué puedo decirles esto? La vara es para la rebelión. Imagínense que el niño bota algo porque se le cayó de las manos. Yo he visto padres pegarles por eso. Qué gran error. La vara no es para eso, no es para equivocaciones, es para rebelión. Cuando el padre da el mandamiento y el hijo da la vuelta y corre en sentido contrario, para eso es la vara. Y dice la Biblia que negarle la vara a nuestros hijos es odiarlo. Increíble. Si usted y yo no corregimos a nuestros hijos de pequeños con vara, el Espíritu de Dios apunta y dice: odias al hijo que te di. Desde el punto de vista de Dios, odiamos a nuestros hijos. Es tan importante el valor, hermano, de corregir a nuestros hijos. Y luego no es solo la corrección con vara, viene la instrucción con ellos. Hermano, nuestros hijos necesitan tiempo, necesita que nos sentemos con ellos y les instruyamos en la Escritura. ¿Qué es lo último que sus hijos escuchan antes de ir a dormir? ¿Un iPod? ¿Televisión? Hermanos, es tiempo ya para nosotros los padres apagar nuestros iPods, apagar la televisión y dedicarnos a nuestras familias, a nuestros hijos. Es tan importante, es tiempo ya de regresar a lo que dice la Escritura y hacer por nuestros hijos aquello que Satanás quiere que no hagamos. ¿Qué es lo último, mi hermano? Que sus hijos escuchan antes de irse, antes de dormirse. Es tan importante. El padre tiene que tener una manera de estudiar la Escritura en su casa. Acuérdese, no es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia es un gran apoyo para nosotros en el estudio. Las hermanas allá hacen un tremendo trabajo con los niños, pero ese solo es un apoyo. Es importante que el trabajo sea hecho en casa por el padre. Tiene que haber un tiempo seguido de estudiar la Escritura, de hacerle ver lo importante de la Escritura, de la palabra de Dios, de orar con ellos. Si yo pudiera regresar el tiempo, yo cambiaría tantas cosas, errores que cometí por no hacer estas cosas. Pero gloria al Señor. El Señor no trabaja por lo que pudo haber sido, trabaja con lo que es, con la situación que tenemos ahora. El Señor puede trabajar. Es tan importante enseñarle con ejemplo, porque no podemos decirle: lee la Biblia, hijo, y yo nunca la leo. El ejemplo habla importante. Que nuestros hijos vean a su padre estudiando la Escritura. Eso tiene poder. Y luego invitarle también a él, enseñarle a escuchar la voz de Dios. Y a los 2, 3, 4 años un niño es perfectamente capaz de escuchar la voz de Dios. Y tenemos ejemplo en la Escritura de niños que escucharon la voz de Dios. No diga: cuando crezca. No, Dios puede hablarle a un niño y le va a hablar por medio de su palabra. ¿Y quién le va a enseñar la palabra? Su padre. Su madre va a seguir la enseñanza del padre y se la va a transmitir a su hijo. Un niño que sea educado de esa manera, mi hermano, es tan diferente en la sociedad que tenemos hoy día. Pero ¿qué es lo que escuchan nuestros hijos todas las noches? Sí, yo le digo a veces a mi hijo, porque a él le gusta mucho el fútbol, y yo le digo: ¿cuántas horas esta semana dedicaste al fútbol? Tantas horas. ¿Cuántas horas dedicaste al estudio de la Escritura? Porque no te voy a permitir jugar más fútbol del que estudia la Escritura. Si estudiaste 1 hora a la semana la Biblia, tienes derecho a 1 hora de fútbol.
Que se le da la importancia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No, que no van a hacer estas cosas, estas actividades, está bien. La pregunta es, ¿cuál es el balance que tenemos en nuestra casa? De televisión, ¿cuántas horas nuestros hijos a veces están frente a un teléfono? ¿Cuántas horas? Los obligamos, y dije obligamos a abrir la Escritura y a estudiar. Porque ese es el derecho que Dios, y no solo el derecho, el deber que Dios le da a los padres. Es tan importante el tiempo en la mesa. Mira, hermano, le estoy dando principios que le van a servir tanto en su casa si usted los aplica, porque están basados en la Escritura. La mesa es tan importante en nuestra casa. El tener costumbre de reunirnos con nuestros hijos en la mesa y platicar con ellos. Es el tiempo de enseñanza, es el tiempo de corrección, es el tiempo de animarlos, es el tiempo de que la familia se reúne. Pero a veces perdemos eso de las mesas por nuestras vidas, andamos corriendo. No levante la mano ni piense, pero piense para usted, ¿cuándo es la última vez que usted estuvo sentado en la mesa platicando con su familia y sus hijos? No hablando, no peleando, no, sino enseñando en la Escritura. Si usted hace estas cosas, mi hermano, el Señor, habrá una gran bendición en su casa cuando ponemos ejemplo de nuestras vidas para nuestros hijos. La enseñanza que se les enseña a amar la casa de Dios. Eso es tan importante. ¿Cómo habla usted en su casa de la iglesia? Es tiempo de la iglesia, pero bien, vámonos. Los niños escuchan todo, mi hermano. Ellos se dan cuenta. Qué diferente cuando decimos, hoy el Señor no va a hablar en la casa, no me aguanto por llegar. Quiero ver a mis hermanos porque veo a Jesús con ellos. Entusiásmese por la casa de Dios. Ellos miran eso. Ellos lo van a imitar un día. Pero si usted va a ir, vamos, este lado, ¿verdad? Y los niños miran eso, hermano. Eso es lo que va a hacer una diferencia en la vida de ellos. Pero cuando el niño ve que el padre ama la casa de Dios y no se aguanta por ir, y los dos se arreglan bien y vamos a ir a la casa de Dios. Dios tiene algo que decir esta noche. Parece que el niño está jugando, parece que no piensa, pero todo eso son semillas que están sembrándose en su corazón, y algún día esas semillas van a traer el fruto de lo que hacemos por el Señor. Una de las cosas tan importantes que yo he visto en mi vida personal, que me ha servido mucho, es la idea de traer hermanos a mi casa, de traerlos y decir, hermano, vamos a cenar, y que toda la familia esté envuelta, porque viene el hermano. Y cuando viene el hermano es como que viniera Jesús. Vamos a tratar a esta familia como que es Jesús. Entonces, usted le está enseñando al niño el amor por su pueblo. Hija, ¿qué le vas a servir al hermano ahora? Hacer una media. No. Si Jesús viniera, ¿qué tipo de plato le harías? Wow. Imagínese que Jesús lo va a visitar. ¿Qué le diría? Unos huevos. Hermano, yo le garantizo que usted usaría la mejor vajilla, haría lo mejor. ¿Por qué? Porque Jesús viene a la casa. La Biblia dice que lo que hagamos con nuestros hermanos lo hacemos con Él. Y esa es una herramienta importantísima en la educación de nuestros hijos. ¿Cómo nos manifestamos para con nuestros hermanos? Ellos ven y aprenden a amar a Jesús como nos amamos los unos a los otros. ¿Sabía usted que la herramienta más grande de evangelismo que tenemos, incluyendo a nuestros hijos, no son los tratados, no son pararnos en la calle a hablar? Todo eso es extremadamente importante, pero ¿saben la mejor herramienta de evangelismo? Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se aman los unos a los otros. Esa es la herramienta más grande que tenemos, y nuestros hijos miran eso. Nunca, hermano, hablen mal de la iglesia o de un hermano delante de sus hijos. Eso, mire, hermano, eso es matar a sus hijos, porque ellos, aunque no entiendan o parece que no escuchan, todos lo están absorbiendo. Son semillas en el corazón de ellos. Siempre hablemos en alto de la casa de Dios delante de nuestros hijos. No me aguanto porque que llegue el domingo, vamos a ir a alabar al Señor. ¿Y tu hijo cómo está? Sí, yo también. Y tal vez ni quiera ir. No importa, las semillas son puestas.
Entonces, estamos hablando de corrección con la rebelión, estamos hablando de instrucción de la palabra de Dios, estamos hablando de ejemplo, cómo vivimos delante de ellos. Siempre, hermano, siempre hablen alto del pueblo de Dios delante de sus hijos. Y sabemos que el pueblo de Dios es imperfecto. Todos nosotros sabemos. No hemos llegado todavía al versículo o a la canción que cantamos de Sofonías, que la iglesia va a ser bella, perfecta, sin manchas, sin arrugas. No estamos ahí todavía, pero algún día va a llegar, y por fe hablamos de esa manera de la iglesia. Mis hermanos, cuando ponemos todos estos principios en juego, nos damos cuenta cómo las cosas cambian. Las cosas van cambiando. Estas semillas son poderosas en el corazón de nuestros hijos. Conforme van creciendo, usted se da cuenta que algo está germinando en el corazón de ellos. Ya no tengo que obligarlo. Él me dijo que quería ir. Wow. ¿Cómo se formó eso? Eso no es fácil. Eso requiere bastante trabajo. Y quiero terminar con un principio más que es tan importante. Haga que ellos sean partícipes de lo que Dios está haciendo en su casa. Mire, mi hermano, antes de cada reunión, yo reúno a mi familia y les pregunto: ¿qué llevas hoy a la casa de Dios? Nadie debe ir con las manos vacías. Dime qué llevas, dime qué has estudiado, dime tú. Les pregunto uno por uno y tienen que decirme: hoy estudié esto de la palabra y quiero hablar con un hermano, quiero animarlo en el Señor. Ah, qué bien. ¿Y tú cómo lo vas a animar? Ay de aquel que me diga que no lleva nada. Y después de las reuniones, los reúno nuevamente y les digo: ok, dime, ¿a quién edificaste ahora? Cada uno de ellos. Cuando están chiquitos, hermano, y le estoy hablando que empezaba cuando tenían 3, 4 años. Dime, cuando Pablo tenía 3 años, Pablo, dígame cómo va a animar a los hermanos. Ya me decía un verso todo mal hecho. Va a animar a los hermanos. Después de la reunión, Pablito, ¿a quién animó? Oh, animé al hermano. Ay, dígame. O sea que edificó el reino ahora. Sí, ok, perfecto. Ahora, 7 años después, 6 años, ya no tengo que decirle. Ellos, es casi automático, es lo más natural del mundo hablar de las cosas del Señor con los hermanos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos se les enseñó el valor de la casa de Dios. Hermano, yo le estoy dando ahorita solo principios bien generales. Todos los niños son diferentes. No estamos diciendo que lo que trabaja con uno trabaja con el otro, pero de manera general es nuestro trabajo buscar maneras de sembrar estas semillas en las cuales les sembramos el amor por el Señor, la obediencia a su Padre, la obediencia al Señor, el amor por su casa. Si sus hijos ya están grandes y usted puede decir: muy tarde para mí, están en rebelión, se fueron. Hermano, no se desanime. La Biblia dice que el brazo del Señor no se ha cortado, no se ha hecho pequeño. Ore por sus hijos, mantenga en oración a su familia, y el Señor es misericordioso. Aunque usted no obedeció estas cosas de la palabra de Dios y ahora hay consecuencias por eso, hermano, no se desanime. Servimos a un Dios lleno de misericordia, y cuando nos humillamos delante de Él, Él puede tomar una situación mala y de ahí sacar algo glorioso. Él puede sacar algo que nosotros hemos destruido y de ahí crear algo precioso. Nuestros hijos, hermano, quiero terminar con eso, son como un diamante. Usted sabe que cuando encuentran los diamantes no se ven bonitos, sucios. Hay que limpiarlos, hay que purificarlos. Pero al final de la purificación, qué precioso, qué caro es un diamante, porque tiene un gran valor. Así son nuestros hijos. Cuando están pequeños, vienen todos Adán alrededor de ellos. Pero cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y tomamos responsabilidad como padres de la educación de ellos, entonces descubriremos el diamante que el Señor está haciendo, y especialmente ya lo va a ver después de los 14, 15, 16 años. Cerremos nuestros ojos, hermano. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra, y gracias por los principios que tan abundantemente y con gracia nos das, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, que reconozcamos el gran regalo que tú nos has dado a nuestros hijos, Señor, que ellos son la generación que podrían ver a tu Hijo regresar, Padre. Te pedimos que nos ayudes y criarlos para ti, Señor, entrenarlos, Señor, para ti,
para que te amen con todo su corazón, que se enamoren de ti, Señor, y que amen tu casa, Señor, amen tu pueblo, por todas las semillas, Señor, que podamos poner. Ayúdanos, Señor, enséñanos cómo hacer esto, y te damos gracias porque sabemos que aunque tengamos una situación difícil con ellos ahora, Señor, tú eres misericordioso y puedes tomar una situación mala y hacer algo precioso de eso. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de nuestro amado, el Señor Jesús. Esta noche queremos siempre invitar, si hay alguien acá que no conoce al Señor, que nunca le ha dado su vida al Señor, esta es una oportunidad esta noche de decir: yo quiero ese Salvador, yo quiero esa relación personal con el Hijo de Dios. Es tan importante para el Padre, quiero que sea importante para mí. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor, póngase de pie, por favor. Los hermanos van a ministrarle. Si todos somos de casa, entonces vamos a dar un aplauso al Señor por su bondad y su amor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.